Les doy la bienvenida a la sección donde les cuento qué música estuve escuchando a lo largo del mes. Aunque, al igual que pasó en el video anterior, decidí incluir algunos discos de los cuales no pude llegar a hablar durante el año pasado, como por ejemplo el debut de Asia Menor. Este disco tiene un sonido un tanto difícil de catalogar, pero al mismo tiempo es bastante popular actualmente. Estoy hablando de canciones con ese tono melancólico del post-punk, acompañado por melodías medio Midwest emo al American Football. Una mezcla interesante que nos da temazos como Patio, por ejemplo. Ahora, el tono melancólico es lo que estructura la obra. Sin ir más lejos, la tapa describe a la perfección el tono del álbum. Me gusta pensarlo como reflexiones nostálgicas desde un presente apocalíptico. Esto se logra gracias a la producción musical desprolija y casi low-fi. Todos los instrumentos parecen haber sido grabados con equipos defectuosos. Por otra parte, las letras refuerzan ese sentimiento de tristeza, como puede ser en el caso de Defensa / Cortar, donde el narrador dice ser perseguido por una entidad, o Estrés, donde habla de vivir con ansiedad. Así como también vamos a notar cierta desesperanza respecto del futuro, como en Naturaleza, una canción sobre la contaminación y los desastres naturales. Ahora, no es que apuntan al golpe bajo, todo lo contrario, las letras son bastante abstractas y en algunos casos absurdas, como por ejemplo en 12. En ese sentido me recuerdan un poco a Masacre. Habiendo dicho esto, la segunda mitad del álbum me pareció un tanto larga. Durante la primera parte del disco usan un sonido medio mad rock más animado, similar a lo que hacía Fonse en su mejor época o Block Party, el cual queda diluido hacia el final. O sea, entiendo a qué apuntan, pero no me terminó de convencer. En líneas generales, es un gran debut. Si bien hay cuestiones que no me terminaron de cerrar, no le quita mérito al álbum. Se nota que es un proyecto genuino y con mucho trabajo por detrás. Para mí, se tendrían que juntar con Mujer Zebra y encabezar una nueva ola de post-punk revival latino. Si nos organizamos, le ganamos a los ingleses. Yéndonos al 2024, tengo el último disco de Green Day. Creo que es uno de los mejores discos de Green Day en su etapa post-American Idiot, aunque no es indicador de nada, su álbum anterior es considerado uno de los peores discos de la humanidad. Por suerte, en este vamos a tener canciones rescatables como Look Man No Brain, donde recuperan algo del sonido punk que los hizo populares. Sin embargo, el disco en sí no es la gran cosa. Para empezar, las letras son muy básicas. Entiendo que uno no escucha punk por las letras, pero en el caso de Green Day siempre fueron un punto fuerte. Ahora solo tenemos canciones de protesta poco específicas como The American Dream is Killing Me, donde llega hasta antagonizar con TikTok y los impuestos, sumado a una frase poco feliz que no voy a reproducir porque me caen con todo el peso de la ley. Después vamos a tener canciones como Bobby Sucks, la canción bisexual del disco. Si bien fue una sorpresa porque no hay tantas canciones tratando este tema, tampoco es muy ingeniosa que digamos. Solo dice querer tener un novio o una novia durante todo el estribillo. De esta forma, termina siendo otra canción donde Billy Joe habla desde la perspectiva de un adolescente. Recordemos que es la misma persona que escribió Coming Clean, o sea, la vara está bastante alta. Sacando el tema de las letras, musicalmente no hay muchas novedades. Hay varias canciones donde homenajean a otros artistas como en Corvette Summer, donde hacen ese hard rock ochentoso, o One Eye Bastard, donde la guitarra es igual a la de So What de Pink. Después sí hay canciones un poco más interesantes como Dilema, donde narra lo difícil que es mantenerse sobrio. Históricamente lo mejor que tuvo Green Day fue esa capacidad de exteriorizar situaciones complicadas de forma atractiva. En resumen, sacando momentos genuinamente disfrutables como 1981 o Goodnight Adeline, no es un disco tan atractivo. Supongo que si son fans de Green Day, está bueno escucharlos retomar ese sonido punk que los hizo populares, pero no creo que el disco vaya mucho más allá de eso. Volviendo al 2023, tengo uno de los discos más discutidos de ese año, Take Me Back to Eden, el cual entra en la sección de consumo morboso.
Primero los pongo en contexto. Según los sitios metaleros de internet, este álbum es uno de los mejores del 2023, mientras que en otras listas es considerado uno de los peores discos. Por mi parte, intenté escucharlo sin prejuicios y este es mi veredicto. Para empezar, Sleep Token es una banda de metal alternativo un tanto particular, dado que son capaces de mezclar pop millennial o Imagine Dragons con trap, metalcore y hasta metal progresivo mega prolijo. Obviamente el resultado final es un desastre, no hay manera de juntar todo eso en una obra relativamente coherente. Ni siquiera es que hay un intento por fusionar estos géneros, simplemente los tracks empiezan siendo un género musical hasta que una guitarra súper comprimida aparece de la nada, acompañada por gritos metaleros que no expresan demasiado. Y lo que es peor, ni siquiera es que están haciendo algo bueno con todos estos géneros que están interpretando. Hay canciones que suenan como esa música de tráiler de 50 Shades of Grey, para después meter cosas que directamente parecen samples de Deftones. Sin ir más lejos, Borg parece Imagine Dragons y 30 Seconds to Mars intentando hacer un cover de Bring Me the Horizon. Desconozco cuál es el público objetivo de este disco, pero me cuesta muchísimo encontrarle algo positivo. Si bien no creo que sea el peor disco del año literal, y hay cosas que están ejecutadas correctamente, escucharlo de principio a fin me resultó tedioso. Si son de la gente que disfrutó este disco, los felicito. Por mi parte, creo que lo olvidaré para siempre. Cambiando completamente de género musical, tengo uno de los primeros lanzamientos coreanos del año, Born to Be The Hits. Este debe ser el EP más raro de toda su discografía, dado que tenemos canciones cuestionables como Born to Be, cuya intro parece un homenaje no oficial a Mic Drop de BTS. Sacando eso, los versos tienen sintetizadores y texturas medio futuristas que los hacen atractivos, pero el estribillo es bastante aburrido. El resto de los singles mejoran un poco. Untouchable tiene algunos elementos pop que lo hacen más dinámico. Si bien estructuralmente es medio genérico, hay suficiente variedad como para que no moleste. También está Mr. Vampire, la mejor canción de todo el disco. Esta se parece más a lo que suele hacer ITZY en general. Los sintetizadores esos medio trap y angelicales son buenísimos. Ojalá el EP hubiese tenido esta estética. Después el disco incluye solos de cada una de las integrantes, cosa que no tiene mucho sentido porque no hay diferencia entre ellas solistas y el resto del disco. No entiendo por qué no mantener al resto de las integrantes si van a hacer exactamente la misma música. Así todo no es algo muy interesante que digamos, salvo algún que otro estribillo bien logrado como el de Crown in My Head. Definitivamente es un álbum que funciona para tener de fondo, pero se nota que compraron canciones a un grupo de suecos y no pensaron demasiado en la estructura del proyecto como tal. ¿Es eso o fue un álbum pensado para presentar en las giras? Sacando algunas canciones específicas, la experiencia de sentarse a escuchar el disco no tiene mucho sentido. Siguiendo por Corea, tengo el nuevo EP de NMIXX. NMIXX es un grupo de K-pop con una dirección estética muy poco clara, al punto de llegar a parecer un grupo distinto dentro de un mismo disco. Por eso jamás me interesó tanto su discografía, aunque con este EP se reivindicaron. En sí es un trabajo dinámico y divertido gracias a canciones como Dash, un verdadero temazo. El groove de bajo y los arreglos de los vientos están buenísimos, supieron integrar muy bien los elementos pop actuales con esos instrumentos más yaceros. Después el disco va a ir pasando por distintos géneros de electrónica, pero manteniendo una línea estética clara. Incluso cuando meten cambios de estilo dentro de una misma canción, como en Boom, queda muy bien. Por otro lado, creo que es el disco donde mejor aprovechan sus voces. Hay momentos sutiles muy bien logrados como en Passion Fruit. Puedo imaginar gente completamente ajena al K-pop disfrutando este tipo de música. La única canción que no me gustó es Soñar. No sé por qué les pareció una buena idea meter ese estribillo en español, pero más allá de lo raro que suena, cuando pegan esa nota alta no queda tan bien.
Sacando eso, es un EP muy disfrutable, es uno de esos trabajos accesibles, pero que al mismo tiempo prestan atención al detalle. Si les interesa adentrarse en el pop coreano, este es un buen punto de partida. Volviendo al metal, tengo un disco de la banda española Sudestada. Este es un disco con un sonido similar a esa corriente de bandas de metalcore / deathcore del 2010, aunque técnicamente el género que ellos vendrían a hacer es neo-crust o crust mezclado con black metal. El tema de las etiquetas es confuso, pero tiene sentido. Por un lado tenemos baterías veloces medio punk, pero el trabajo de la voz es lo que uno esperaría encontrar en una banda de black metal, mientras que las guitarras tienen una propuesta más etérea y punk. Dejando la discusión de los géneros musicales, lo que vamos a tener es un disco bien violento con pasajes oscuros que sirven para acompañar esos gritos de ira y desesperación. En lo que respecta a la producción musical, me gusta que mantenga ese sonido crudo y abrasivo sin llegar a ser una bola de ruido. Algo difícil de lograr. Por ejemplo, las guitarras están llenas de reverb como para que se sientan flotando, pero al mismo tiempo no pierden definición cuando tienen que hacer riffs metaleros. Por su parte, la voz se puede apreciar muy bien. De hecho, las letras son bastante fáciles de entender. Más allá de estar en español, la técnica vocal y la forma en que está mezclado el disco hace que entender las letras no sea imposible. Sumado a esto, musicalmente hablando, me parece un disco muy bien construido. La canción que cierra la hora está buenísima. No esperaba un track de 10 minutos y fue una grata sorpresa. Mi único problema son las letras melodramáticas. Entiendo que es así el género, pero no me termina de convencer. Incluso cuando hablan de cuestiones más banales, siguen usando esas imágenes oscuras y góticas como en Cierzo, donde le responde a sus haters. Aún así, es un disco que disfruté mucho. Es un género que ha sido explotado hasta el hartazgo y supieron darle una vuelta de tuerca para hacer algo genuino. Tal vez si no les guste este tipo de música, el álbum los espante, pero yo le daría una oportunidad. No es un disco tan largo. Yéndonos para el lado del hip hop, tengo a 21 Savage con American Dream. Este es un disco que vendría a ser el soundtrack de una película semi-autobiográfica sobre la vida de 21 Savage. Por eso el álbum va a tener una narrativa lineal donde va a ir documentando cómo pasó de vivir en la pobreza a ser uno de los raperos más exitosos. Sumado a esto, también trata el tema de los migrantes. Para quienes no sepan, él fue arrestado en 2014 porque su visa había expirado. A grandes rasgos se podría decir que el álbum tiene una propuesta atractiva. A pesar de no tener un flow muy técnico, creo que sabe cómo comunicar emociones desde ese casi balbuceo. Además, la mayoría de los beats ayudan a crear ese clima nocturno e intimidante. Con eso dicho, la duración del proyecto no se justifica para nada. Todo lo bueno que puede llegar a tener el disco queda perdido cuando llegamos a la mitad del álbum. Es decir, por el lado de las letras vamos a tener una progresión dramática, pero el tono de los instrumentales es siempre el mismo. Sumado a esto, la producción musical es extremadamente radio friendly. Se nota que está todo mega pulido y calculado para que encaje en el circuito mainstream. Cosa que no me molestaría si fuese un disco más corto, pero al querer hacer algo más ambicioso, creo que se necesitan correr más riesgos. Ahora, cuando el disco funciona, nos da grandes momentos y por eso lo traje a esta lista. Seguro entre tantos tracks se llevan algo para sus playlists. Siguiendo con el hip hop, tenemos el segundo LP de Bruiser Wolf. En resumen, podríamos decir que Bruiser Wolf es un artista único, dado que tiene un flow muy particular y difícil de poner en palabras. Sin ir más lejos, a simple vista parece un comediante haciendo hip hop, como por ejemplo en Too Bad, donde describe una fiesta sexual de forma muy graciosa. Lamento no poder traducir los chistes porque pierden la gracia, pero en un momento dice que hay dos chicas poniéndose locas haciendo pole dancing, son bipolares.
Ahora, sin entender una sola palabra, sigue siendo gracioso, no solo por ese tono de voz agudo medio bizarro, también usa patrones rítmicos raros, por lo general suele tirar una frase y deja silencios como para darle fuerza a ese verso. A esto súmenle los estribillos melódicos gritados sin afinar una sola nota, pero que de alguna forma funcionan. En ese sentido me recuerda un poco a Old Dirty Bastard. Lo interesante del álbum es que, si bien al principio todo parece un troleo, a medida que avanza el tracklist va a reflexionar sobre su pasado en las calles vendiendo drogas. Al tener ese tono poco serio cuando narra situaciones complicadas, termina siendo muy siniestro, como en Dope Boy, donde cuenta cómo fue su adolescencia siendo un dealer. En un momento se pregunta si la gente que lo ve sabrá que es un dealer o si la chica que le gusta sabrá que él vende drogas, y esto lo remata diciendo: mejor que no le digan a nadie que vendo drogas. Sé que el chiste en la traducción se pierde, pero a mí me causa gracia cada vez que lo escucho. El problema es que al ser tan importante las letras, parte del encanto se pierde, sumado a que su estilo es poco accesible. Es de esos artistas que me dejan pensando si encontré una obra maestra o si simplemente me quedé sin criterio. Y por último les dejo otra joya del 2023, Vive Angel de Tinashe. Lo que propone Tinashe en este disco es realmente atractivo, dado que estéticamente opta por un sonido mucho más electrónico y actual, pero sin perder el componente humano y medio sexy que hace al R&B interesante. Sin lugar a dudas, su voz es lo más cautivador de todo el proyecto. El abanico de recursos que despliega es increíble. No es que tira notas altas o pega gritos intentando ostentar su capacidad vocal. Todo lo contrario, desde lo íntimo sabe jugar muy bien con su voz. Definitivamente el trabajo de la voz se lleva muy bien con el tono de los instrumentales, como en Talk to Me Nice, donde la voz está haciendo R&B en un sentido bastante tradicional, mientras que el instrumental tiene una onda trap oscura al estilo Flosstradamus o XXYYXX. También va a incursionar un poco en el UK Garage, un género bastante explorado en estos días, pero no me quejo, por ahora están saliendo cosas interesantes. En resumen, es un álbum corto donde cada track es un temazo. Tal vez me hubiese gustado escuchar algo un poco más extenso, aunque también podría haberle jugado en contra. Nunca lo sabremos. De momento, el disco que quedó está genial y se los recomiendo mucho. Y con eso voy a terminar este video. No sin antes agradecerle a los miembros del canal, esta gente que mensualmente hace un aporte económico para que el canal pueda existir, así como también la gente que dona por Mercado Pago o con ese botón de donaciones que tiene ahí YouTube. La verdad que todo eso ayuda muchísimo. También se agradecen los likes, los comentarios, las compartidas y todas esas cosas que ayudan para que el canal pueda existir. Por ahora me estaré despidiendo y nos estaremos viendo la semana que viene.